Les saludamos a todos deseando que la bendición del Señor repose sobre cada uno de nosotros, especialmente cuando Él nos brinda un día más sobre la faz de la tierra para mostrarnos su bondad, misericordia y fidelidad, que es nueva cada mañana. En este primer día de la semana continuamos meditando en algunos de esos títulos que se aplica al Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a leer en Juan capítulo 1 y el versículo 29 para referirnos a ese título muy precioso aplicado al Señor como el Cordero de Dios. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También leamos en 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, hemos considerado algunos títulos acerca del Señor que representan su soberanía como el Señor, su deidad como el Hijo de Dios, su humanidad como el Hijo del Hombre. Y así cada uno de esos títulos va a enfocar una característica del Señor. Este que vamos a considerar hoy, Jesús como el Cordero de Dios, nos hace pensar en varios aspectos aplicados al Señor Jesucristo que este animalito del Cordero representa muy bien. Hay así algunas descripciones en las Escrituras acerca del Cordero que uno lo puede asociar con la persona del Señor Jesucristo y extraer muchas lecciones, principalmente en cuanto a su carácter. Por ejemplo, Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este era algo que conocían muy bien los judíos porque entre ellos había muchos pastores de ovejas y sabían bien acerca de este tema. Pero también en la historia de la nación de Israel hubo un momento en el cual Dios estableció que se tenía que sacrificar anualmente un cordero. Era el Cordero de la Pascua, para celebrar y recordar aquel día cuando ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto. De modo que hay muchas cosas que uno pudiera destacar y hacer comparación para considerar la realidad de este título del Señor. Sin embargo, vamos a pensar solamente en algunos aspectos, entendiendo que es muy amplio el tema, pero tratando de resumir. Queremos meditar en la expresión que usó Juan el Bautista cuando él le señala al Señor Jesucristo. Cuando ve a Jesús, a él le estaban preguntando si él era el Cristo y él había negado que él no era. Pero cuando él ve al Señor Jesucristo que se va acercando, él le identifica de esa manera y lo señala para que los demás puedan darse cuenta: he aquí el Cordero de Dios. Muchos o algunos de los que estaban allí entendieron el significado de estas palabras que Juan el Bautista estaba usando y reconocieron que este era el Cristo. Porque indudablemente cuando él indica, he aquí el Cordero de Dios, está indicando que este era el que Dios había preparado para el sacrificio por nuestros pecados. Pero consideremos algunas cosas allí.
Primero vamos a notar lo que es la santidad de Jesús como el Cordero. Destaquemos su santidad, porque en la antigüedad, cuando el Cordero iba a ser sacrificado para la Pascua, ese Cordero que iba a ser usado tenía que ser apartado y observado para así cerciorarse de que era sin defecto. Y en ese sentido se aplica exactamente al Señor Jesucristo, quien ha sido consagrado y apartado por Dios para esta obra del sacrificio por nuestros pecados. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, porque es a Él a quien Dios apartó, a quien Dios escogió para la obra de nuestra redención. Y no solamente porque Dios lo ha escogido a Él, sino porque Él tiene las características para ser ese Cordero, que el apóstol Pedro dice que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y destaca también su perfección, su santidad. El apóstol dice que era sin mancha y sin contaminación. Y el Señor Jesucristo, aunque era hombre semejante a nosotros, la Biblia destaca que es sin pecado. De modo que Él, aunque vivió entre pecadores, no se contaminó con el pecado. Y aún sus propios enemigos podían dar testimonio acerca de la inocencia de Él. Ningún mal hizo. De modo que el Señor Jesucristo es santo, apartado del pecado, perfecto, sin contaminación con el pecado. Y no solamente eso, también su santidad hace referencia a que Él ha sido apartado para Dios, consagrado para Dios. Desde su nacimiento, dice la Escritura, que el santo ser que nacerá. Qué maravilloso es pensar en la santidad del Señor. Pero también como Cordero podemos destacar, como lo expresa Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Como Cordero también Él destaca por ese carácter manso, por lo que tiene que ver con su sumisión ante la voluntad de su Padre. Él estaba dispuesto a sujetarse. Aún se sujetó a sus padres terrenales. Dice que la Escritura que cuando él era un niño, él se sujetó a sus padres, a José y a María, le estaba sujeto. Pero también sabemos que toda su vida terrenal y su existencia eterna, él ha estado sujeto al Padre. Cumpliendo así su obra, él vino a este mundo no a hacer su propia voluntad, sino a someterse a la voluntad de su Padre. Y por eso le vemos allí en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice las Sagradas Escrituras que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él estaba dispuesto en su mansedumbre sujetarse a la voluntad del Padre, que era la de ofrecerle a Él en expiación por nuestros pecados. Y en esa sujeción Él entregó su cuerpo, Él dio su vida en rescate por todos. Por eso destaca Él como su carácter manso, sumiso, como ese cordero, llevado al matadero, que guardó silencio, no abrió su boca en demostración de que estaba aceptando sumisamente todo lo que el Padre le había demandado. Pero también, aparte de la sumisión de Él, podemos considerar Él como Cordero su sacrificio. El Cordero que era seleccionado,
para ser ofrecido. Él tenía que experimentar aquel proceso del sacrificio. Y Él fue llevado a la muerte. El Señor Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados. Él se ofreció en sacrificio para darnos a nosotros la redención de nuestros pecados. Fue nuestro sustituto allí en la cruz, tomó nuestro lugar, y así como el Cordero de la Pascua tenía que ser inmolado, así el Señor Jesucristo se inmoló por nuestros pecados. Él se entregó a morir y su cuerpo experimentó el dolor que le pudieron propiciar aquellos que estaban crucificándole con tanta crueldad. Y Él lo estuvo dispuesto a soportar porque Él estaba entendiendo que estaba sujetándose a la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre era que Él tenía que morir así, en sacrificio por nuestros pecados. De manera que si hay algo que nos lleva a considerar las Sagradas Escrituras, es ese sacrificio hecho por Él en redención por nuestros pecados. Pero Él lo hizo voluntariamente. Estuvo dispuesto a sacrificarse allí en la cruz, a morir por nosotros. Pero también es digno de considerar cuando uno piensa en el Cordero, a lo menos en el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios, en el Señor Jesucristo, es su sangre. El valor de aquella sangre. Cuando el Cordero era sacrificado, el Cordero de la Pascua, su carne era llevada al fuego para ser cocida, y su sangre era utilizada para untar el dintel y los postes de la puerta. Esto como una señal para el ángel destructor, cuando pasara por allí, no entrar en aquella casa y herir al primogénito. Así la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. El valor de su sangre, dice el apóstol Pedro, que no hemos sido rescatados con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Juan también habla de que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El valor de esa sangre que ha sido suficiente para la remisión de nuestros pecados. Y es tan importante para nosotros que aún hacemos memoria de ello cuando estamos participando de la cena. A través de aquella copa podemos hacer memoria de esa sangre que por nosotros fue derramada, sangre del nuevo pacto para la remisión de nuestros pecados. Qué maravilloso es considerar estas verdades acerca del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, su sangre derramada, su sacrificio hecho a nuestro favor, su sumisión y su santidad. Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén.